pero quiero también mencionarles los otros puntos que voy a tratar. Hablaré específicamente qué supone o qué significa que la prueba es entendida como un derecho fundamental de corte procesal. Segundo punto, hablaré de su contenido esencial, porque si afirmamos que es un derecho fundamental como cualquier otro derecho, la vida, el trabajo, etcétera, que nosotros tenemos en nuestra Constitución, también es importante decir, por tanto, cuál es el ámbito de protección que se tiene respecto de ese derecho. Y hablaré entonces, finalmente, sobre los límites, ¿no? Como cualquier derecho fundamental, este no es absoluto y por tanto tiene ciertas limitaciones constitucionalmente permitidas, aceptables, y bueno, hay cosas que podemos incluso discutirlas, pero al menos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido dos límites a este derecho fundamental y les diré al finalizar de esta ponencia. Bueno, comenzamos entonces, ¿por qué la prueba? ¿Y por qué derecho fundamental a la prueba? Como todos sabemos, la prueba constituye un elemento esencial del proceso, no solo para los justiciables y abogados, es decir, en la búsqueda por acreditar sus hechos, sino también para las decisiones judiciales. Y de hecho, probatorio. Clásicamente, como les decía, el derecho procesal es la que ha captado mayor atención en cuanto a los trabajos y publicaciones que se han realizado respecto al tema probatorio. Los clásicos de Davis Echandía, de Montero Aroca, por ejemplo, del mismo Sentís Melendo, que hablan y se concentran en el estudio de la prueba, es, digamos, una aproximación de corte procesal, es decir, académicos, investigadores de derecho procesal que se han encargado de estudiar la prueba. Contemporáneamente, la prueba viene concitando mayor atención no solo en el contexto procesal, sino desde la filosofía o teoría del derecho. Estos nuevos estudios sobre el tema probatorio, como se le ha llamado, le ha convenido en llamar, tienen más bien aproximaciones no solo del derecho, o en todo caso no solo del proceso, sino también desde la teoría del derecho o desde la filosofía del derecho. Y especialmente me refiero a la perspectiva epistémica del proceso, ¿no? Jordi Ferrer, Michele Tarufo, el mismo González Lagier, o sea, por citar procesalistas y teóricos del derecho que vienen investigando y publicando bastante sobre el tema probatorio. Este es, digamos, una corriente contemporánea en el estudio del proceso, pero de una perspectiva diferente, desde la filosofía del derecho y en particular desde la epistemología jurídica. Un dato, además, para poder solventar esta apreciación que hay diversas formas de aproximación sobre el tema probatorio, es que también en los estudios actuales de la prueba se viene haciendo bastante énfasis en las conexiones y relaciones que sirven considerar a la ciencia y la prueba, es decir, la relación entre ciencia, proceso y prueba. Los estudios contemporáneos vienen sobre todo para el análisis de cada uno de los medios de prueba, ¿sí? Como diría William Twining, el estudio del fenómeno probatorio es un estudio multidisciplinar, es una aproximación, un lugar multidisciplinar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las apreciaciones clásicas procesales sobre los estudios de la prueba, las aproximaciones desde la teoría del derecho, filosofía del derecho, y aproximaciones también, aunque esta última yo le catalogaría más bien como un uso que se le viene dando del conocimiento de la ciencia, ¿sí? Para la comprensión de determinados medios de prueba, más bien, ¿de acuerdo? Pero cual sea el caso, este es el estado de cosas que tenemos, no se puede desconocer. Cualquier persona que intente estudiar la prueba tiene también la necesidad de conocer estas aproximaciones. No es que uno sea mejor que otro, aquí quiero aclarar, ¿no? Sino más bien son diversas formas de comprensión y entendimiento. En algunos casos sí, tienen una mejor apreciación del problema probatorio, otros quizás son más dogmáticos, etcétera. Pero lo que me importa en esta conferencia es poner énfasis en la conexión de la prueba con el derecho constitucional, ¿ok? Y por tanto, llegado a este punto, quiero decir que la literatura constitucional, pero sobre todo, ¿sí? La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, pero de tribunales constitucionales de los diferentes sistemas del civil law, han puesto también mención a la necesidad de reconocerlo o de considerar al menos la existencia de la prueba como un elemento fundamental del proceso y parte del debido proceso.
Con esto quiero decir que está bastante aceptado, y paso al primer punto de mi exposición, es decir, el derecho fundamental a la prueba, de que la prueba es, en rigor, un derecho fundamental de corte procesal. Es tan relevante para el desarrollo del proceso, es tan importante para la configuración de la buena toma de decisiones final, que los tribunales constitucionales y la literatura procesal constitucional, si se quiere, han sido claros y es uniforme esta idea que se es concebida como un derecho fundamental proceso. Ahora, esto puede discutirse en el sentido de que si se quiere desde una perspectiva formalista, constitucional, es decir, si está expresa o no, literalmente o no en la Constitución, esto es un punto que también podríamos discutirlo, pero lo cierto es que, como le ha señalado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha reconocido la existencia de un derecho fundamental a la prueba. Por tanto, ya no solo es un derecho legal, no es una institución, una categoría que preocupa a los legisladores, juzgadores y también a los académicos, sino es una institución de corte constitucional. Ahora, en el caso nacional, porque esto puede variar dependiendo de cada constitución, pero en nuestro país no hay un derecho fundamental a la prueba expresamente. El Tribunal Constitucional Nacional, como pasa en otros sistemas, ¿no?, ha reconocido de manera implícita al considerar que efectivamente se encuentra dentro del derecho al debido proceso. Este concepto, esta categoría o esta metacategoría, si se quiere, que comprende una serie de garantías, el Tribunal Constitucional ha identificado entre ellas, aparte del contradictorio, la motivación, etcétera, el derecho a la prueba. Por tanto, hay un reconocimiento constitucional del derecho a la prueba de manera implícita. Y aquí hay bastante discusión porque algunos la alojan dentro del derecho a la defensa, otros dentro de la tutela jurisdiccional. Lo cierto es que esto también es una posición uniforme, podríamos discutirla quizá, pero es mayormente aceptado que se encuentra alojado dentro del debido proceso, por el simple y llana razón de que no es posible aceptar la idea de que en un proceso se respete el debido proceso, esta garantía constitucional, si es que no ha habido una adecuada tutela del derecho a la prueba. ¿De acuerdo? Esta idea de que durante el proceso a los justiciables y a las partes se le debe respetar una serie de garantías mínimas, dentro de esta garantía mínima está el derecho a la prueba, a la oportunidad y a la posibilidad del justiciable de acreditar sus hechos y sobre todo de incidir en la decisión final, que estos medios de prueba que busquen demostrar o corroborar las afirmaciones vertidas por las partes y que tienden al juez a permitir, a reconstruir la decisión final, termine pues por ser decisivo al momento de emitir una sentencia. ¿Ok? Entonces, este es el estado de cosas que tenemos. Insisto con esta idea fuerte. La prueba no es solo un derecho legal. Es más, si se quiere decir, la eficacia vertical que tiene de este derecho fundamental vincula a los poderes públicos. Por tanto, el legislador, cuando intente hacer a un diseño procesal, alguna estructura legal, etcétera, y considere un elemento de prueba, tiene que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo el contenido esencial que voy a mencionar en su momento. No puede prescindir el legislador de ser respetuoso del derecho a la prueba, ¿sí? O en todo caso, de no considerar alguno de los contenidos esenciales de la prueba que voy a mencionar en su momento. También lo debe hacer el juzgador. El juzgador no podría decir, por tanto, que, perdonen, pero en este proceso no está mencionado expresamente la necesidad de acreditar o probar este hecho. Esto es una omisión o una situación que no puede permitirse considerando que es un derecho constitucional, claramente. Sin perjuicio de ello, todos los códigos procesales reconocen la actividad probatoria, reconocen la necesidad de probar, incluso el mismo Código Procesal Constitucional cuando dice, si bien no tiene una etapa probatoria, esto no significa que no haya actividad probatoria, hay actividad probatoria, sino como acreditan los hechos o la afectación de un derecho fundamental. Por tanto, también, por cierto, en la academia hay una aceptación mayoritaria de que la prueba es un derecho fundamental. Pero quizá algo que no se ha dicho y que quiero mencionarlo es que también ¿por qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental es porque al Estado le preocupa la necesidad que los hechos estén debidamente corroborados en el sentido de que deben corresponder a la realidad, ¿sí? Hay una preocupación por la necesidad, como dicen los teóricos epistémicos, de la búsqueda de la verdad en el proceso, es decir, la verdad
para el derecho importa y para el Estado también. Y por tanto, si esto es así, entonces hay un compromiso del Estado y una preocupación del Estado, ¿sí?, por que los hechos estén debidamente acreditados, que las decisiones o las consecuencias jurídicas que establece la ley sean basadas a partir del hecho condicionante debidamente acreditado. ¿Sí? Esta actividad de subsunción que realiza el juzgador en la norma legal, en el dispositivo legal, ¿se acuerdan? Antecedente y consecuente. La preocupación del Estado y del derecho, sobre todo, es que estas consecuencias jurídicas se realicen a partir de hechos probados, hechos ciertos. Entonces, si esto es así, hay más razón para pensar que efectivamente es conveniente y es necesario que efectivamente el derecho a la prueba sea un derecho fundamental. Un derecho fundamental, por cierto, de corte procesal, como lo han llamado, ¿no? Aquí podemos discutir en terminologías, algunos lo llaman garantías procesales o simplemente garantías, siguiendo a Ferrayoli quizá, pero lo cierto es que desde mi posición mejor sería o convenientemente llamarle derecho fundamental procesal, ¿de acuerdo? Algo más sobre el derecho, sobre este reconocimiento constitucional del derecho a la prueba. Estimados, a partir de la segunda posguerra, la literatura y los teóricos en materia de derecho procesal claramente mencionan la urgencia de que el proceso y todas sus categorías como la prueba deben ser vistas desde una aproximación constitucional. ¿Sí? Esta tendencia o fenómeno llamado constitucionalización del proceso también se ve proyectado en el contexto probatorio. La necesidad de consagrar ciertas garantías constitucionales, no todas, pero las que son de más relevancia, genera que una redefinición del proceso, así todas las garantías, no solo la prueba, deben ser vistos desde una perspectiva constitucional y con todo lo que supone eso, con todos los efectos o consecuencias para el justiciable, para el juzgador, para también el legislador, ¿de acuerdo? Cuando digo legislador es que tienen que los legisladores, al momento de diseñar normas procesales que estén vinculadas o disposiciones normativas de carácter probatorio, tienen que ser cuidadosos y sensibles a lo que el contenido esencial de la prueba establezca. Y hablando de ello, paso ahora a decir de qué se trata, ¿no? Todos sabemos que es un derecho fundamental, tiene un ámbito de aplicación, un contenido esencial, un núcleo duro, etcétera. Esto ha ido variando en la jurisprudencia en cuanto a denominación, pero unos aspectos o elementos básicos importantes que tiene la prueba. Y así, la jurisprudencia acepta, y la doctrina procesal también, que analiza este tema. El profesor Joan Picó, por ejemplo, en su libro sobre garantías del proceso, habla sobre esto y menciona que efectivamente tiene, primero, el derecho a ser admitido, ¿de acuerdo? El derecho a que los medios de prueba, perdón, sean ofrecidos o presentados. Es el primer nivel, el primer elemento en orden lógico y cronológico de los diversos aspectos o derechos que tiene el derecho a la prueba. Y es así que las partes tienen el derecho a ofrecer, a presentar los medios de prueba. Es más, yo diría incluso aún afirmar la existencia de determinadas pruebas, si es que no lo tienen a la mano para presentarla, pueden pedirla exhibicional, etc. En este punto, las legislaciones son bastante sensibles al permitir todo elemento de prueba presentado por las partes. No hay ningún filtro en esta primera parte, ¿sí? Y por tanto, en sus actos postulatorios, las pruebas, si son procesos no penales, por ejemplo, demanda y contestación, es el momento indicado en donde deben presentar sus elementos de prueba que consideren más convenientes las partes, por cierto. ¿Okay? Aquí podría incluso hablarse de una carga de alegación o una carga de producción, de repente. El segundo elemento del contenido esencial, que es bastante aceptado también, es un elemento más bien que podríamos discutir si efectivamente lo es, pero que tiende más bien a exigir al juez que los medios de prueba sean admitidos de manera adecuada, de manera correcta, ¿no? De algún modo aquí uno identifica un poder probatorio de admisibilidad de los medios de prueba, perfectamente aceptado por los códigos procesales y aceptado también por la jurisprudencia constitucional al considerar que es el segundo momento, el segundo elemento importante después del ofrecimiento, pero que requiere, sí, del juzgador ya la primera oportunidad de entrar a analizar los medios de prueba. Un análisis, pero simplemente de pertinencia. Y de pertinencia en el sentido de que debe haber relación entre los elementos presentados, la carga de material probatorio aportado por las partes
y el poder que tiene el juez de verificar la coherencia y la relación que debe existir con los hechos en materia de controversia. Fuera de ellos son impertinentes, ¿no? El omitir esto genera la improcedencia de los medios de prueba. Aquí también luego hablaremos del otro elemento que se ubica aquí, que es el tema de la licitud. Pero siguiendo este orden, entonces, ofrecimiento, admisibilidad, que da muestra de la existencia de un poder del juez. Esto no se dice comúnmente. Normalmente cuando se habla de los poderes probatorios del juez, la doctrina y la jurisprudencia está más preocupada por analizar y de hecho hay un pleno casatorio que todavía no sale, pero que está centrado en esto, que es la prueba de oficio. Pero en pocas veces se presta atención a este momento o este elemento del derecho fundamental a la prueba, que no es otra cosa que un reconocimiento a un poder de tipo probatorio del juez, un poder muy fuerte, quizá se podría decir claramente, si es que se utiliza adecuadamente, no tendría ninguna razón de ser posteriormente a utilizar algún tipo de prueba de oficio o otro tipo de poder probatorio incluso. Es decir, un buen manejo de este poder, hablando de este segundo elemento del derecho fundamental a la prueba, permitiría salvar muchos problemas jurisprudenciales en torno a la actividad probatoria desarrollada de oficio por el juez. Ahora, el tercer elemento del derecho fundamental a la prueba es el derecho a la práctica o actuación de medio de prueba. Aquí, nótese que en primer momento, en el derecho al ofrecimiento, son las partes que tienen una mayor iniciativa, mayor actividad. En el segundo momento es el juez, de manera unilateral, que realiza la admisibilidad, la calificación de los medios de prueba. Es el primer momento de calificación. Mientras en este tercer elemento, el derecho fundamental a la prueba, que es el derecho a que los medios de prueba sean practicados, más bien ahí hay una reunión, uno puede advertir la participación no solo del juez o las partes, sino de ambos en conjunto, partes y juez, quien dirige la práctica de la prueba, la audiencia de pruebas o juzgamiento o juicio oral, como quiera llamarlo, las legislaciones procesales, pero es el momento de la puesta en práctica de la prueba. Y en este tercer momento o elemento fundamental del derecho a la prueba es que las partes deben y tienen la responsabilidad de poner en cuestión de manera oral, si se quiere, no quiero salirme del tema, en el tema de la oralidad y la prueba, pero normalmente las audiencias de prueba lo hacen de manera oral, es decir, las preguntas y contrapreguntas o interrogatorio, contrainterrogatorio que se haga supone una necesaria relevancia y respeto al derecho al contradictorio. ¿Sí? Una garantía que se conecta con el derecho fundamental a la prueba en este elemento es el contradictorio. No puede hablarse de un respeto al derecho a la prueba. Uno, si no se actúan todos los medios de prueba, debe haber razones muy fuertes para prescindir de un medio de prueba. Segundo, esta actuación supone que las partes hayan tenido la oportunidad de cuestionar o preguntar, si se quiere, dependiendo del medio de prueba, si es testigos, etcétera. ¿De acuerdo? Perdonen que avance tan rápido, estoy un poco medio acelerado, lo que pasa es que ingresamos un poco tarde y tengo una actividad después, así que estoy tratando de resumir o sintetizar, pero en este proceso a veces uno quiere que se escapen las ideas básicas. Bueno, terminó con la última parte del contenido esencial, que es el derecho a que los medios de prueba sean valorados racionalmente, ¿no? Y digo racionalmente porque cuando se habla de sistema de valoración existen diversos modos o tipos o formas de valorar los medios de prueba que, aunque muchos de ellos han sido ya dejados de lado, como la prueba legal, por ejemplo, todavía quedan rezagos en códigos procesales de este tipo de valoraciones, pero que la orientación o la perspectiva de una buena valoración de medios de prueba tiende a que sea de tipo racional, objetiva, y no subjetiva ni intimista, a pesar que muchas legislaciones como la nuestra habla de convicción, habla de si está convencido el juez, etcétera. Es una perspectiva en cuanto a la valoración de carácter más bien intimista, subjetivista, diría yo, o incluso ha sido calificado como Jordi Ferrer, por ejemplo, Michele Tarufo lo dice, una perspectiva psicologista de la valoración de la prueba. Esto no es, digamos, o lo que se busca o lo que se pretende, sino una valoración racional que tiende a ser objetiva, ¿sí? En donde la verdad importe bastante en la determinación de los hechos y en la justificación de la premisa menor, ¿sí? Entonces, como ven aquí, estamos frente a una serie de elementos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se alega la afectación al derecho a la prueba en el proceso, pero también a través de un proceso de amparo, uno tiene que precisar qué elementos del derecho fundamental a la prueba está afectado, ¿no? Porque si no, no es suficiente. Es como decir que en un proceso se afecta el debido proceso y no se dice efectivamente en qué extremo o qué derecho o qué elemento del derecho al debido proceso está afectado, o lo mismo con la tutela jurisdiccional. Tiene que precisarse.
se ha afectado, por ejemplo, si es que, por poner un ejemplo práctico, muchas veces los jueces tienden a, de manera encubierta, valorar medios de prueba liminarmente, ¿sí? Pidiendo originales, pidiendo determinados medios de prueba, que no es otra cosa que una forma de valoración ad initio, que está proscrita, que la Corte Suprema ha dicho que efectivamente no se puede hacer eso, porque todavía no es el momento, porque no tiene todos los elementos de prueba solo desde una perspectiva de las partes, etcétera. Entonces, pese a ello, en la práctica uno encuentra que estos órdenes y este respeto al derecho fundamental, al contenido del derecho fundamental a la prueba, se ven soslayados y hay que tener mucho cuidado. Por eso la importancia de conocer y denunciar en el proceso, ¿sí? Como errores sin procedendo o mediante un proceso de amparo con la afectación del debido proceso como derecho fundamental y específicamente el derecho a la prueba, requiere que sea preciso, que se distinga, que se me ha afectado el derecho a ofrecimiento, a la admisión, a la actuación o a la valoración. Tiene que uno identificar, pueden ser todos de repente, pero hay que identificarlos, si no, simple y llanamente no se podrá resolver específicamente sobre algún derecho del contenido esencial del derecho a la prueba. Cierro esta maratónica ponencia con los límites, ¿no? Como todo derecho fundamental tiene límites, y los más reconocidos son el de la pertinencia, ¿sí? Que no es otra cosa, insisto, que un examen que realiza el juez sobre que los medios de prueba tengan relación con los hechos controvertidos. No tiene ningún sentido admitir un medio de prueba que no tenga ninguna coherencia. Esto puede discutirse también, porque desde una perspectiva estrictamente epistémica, desde principios epistémicos, la orientación es que mientras más elementos de prueba, mayores las probabilidades de una decisión que se aproxime a la verdad. Por tanto, este poder de admisibilidad y además los supuestos de exclusión probatoria van contra este propósito epistémico, este carácter epistémico que se le reconoce a la prueba. ¿Por qué? Porque pero aquí creo que es importante también mencionarlo, confluyen otros valores que no solo la búsqueda de la verdad en el proceso, sino valores de repente de seguridad jurídica, de protección de otros derechos fundamentales, etcétera, que hacen que el juez pueda limitar solo a los medios de prueba que sean pertinentes en relación a los hechos controvertidos que quiero referir. ¿De acuerdo? El segundo límite, ya casi para finalizar, es el derecho el límite es la licitud. Por tanto, cualquier elemento de prueba, hablo aquí de la prueba ilícita, que ha sido obtenido, extraído, afectando derechos fundamentales, en principio luego podemos discutir si esto conviene o no, si esto es una manera de actuar bien o incorrecta que hemos recepcionado en el derecho continental y en Latinoamérica también, la teoría de la prueba ilícita norteamericana, pero desde una perspectiva y no completa, en fin, esto podemos discutirla, pero lo cierto es que la jurisprudencia nacional acepta como límite permitido que los medios de prueba sean lícitos. Por tanto, si es ilícito, y esto significa que han sido obtenidos afectando derechos fundamentales, como por ejemplo al secreto de las comunicaciones, de repente, ¿no? O a la intimidad, en fin, información o datos que puedan ser obtenidos afectando esos derechos, pues simple y llanamente se excluyen del proceso. La respuesta ante esta limitación es que el Estado permite que los jueces puedan excluir medios de pruebas bajo la justificación de que han sido obtenidos mediante la afectación de otros derechos fundamentales. Aquí en este último punto podemos discutir, considerar si efectivamente conviene que hacer pagar a la prueba lo que una persona ha hecho o afectando un derecho fundamental conlleva que ese elemento sea excluido, puede ser importante, puede ser relevante, ¿no? Y aquí quizás sea otro lugar donde podemos ampliar un poco más sobre el tema de la prueba ilícita, pero lo cierto es que esto es un límite, pertinencia y licitud. Por lo demás, a mí me parece, y esto lo corrobora la literatura procesal sobre todo de carácter epistémico, que es muy importante que los operadores de justicia entiendan bien que la justificación de la premisa menor, de la premisa fáctica, es una tarea de todos, del juez, ¿sí? De las partes también al presentar los elementos de prueba, porque claro, yo he mencionado y he puesto bastante, he sido bastante incisivo sobre la labor judicial, pero también creo que esto también, el conocimiento del derecho fundamental a la prueba se extiende a los abogados, y a los abogados porque se supone que
deben presentar de manera estratégica y pertinente, pero en el contexto legal, los medios de prueba, ¿no? No por presentar todos los elementos de prueba y decir, bueno, tengo mi derecho a la prueba en su fase de ofrecimiento, presentaré todos los medios de prueba. No, no te garantiza absolutamente nada. Pueden ser posteriormente excluidos o rechazados por impertinente el medio de prueba. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso. En la labor del abogado tiene que ser estratégica y respetuoso del derecho fundamental a la prueba, no solo por parte de la contraparte, que tiene que ser también respetuoso de ellos, sino también por los juzgadores. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería en cortas palabras y de manera muy resumida y casi maratónica de lo que puedo decirles del derecho fundamental a la prueba. No sé si tienen alguna pregunta que puedan hacer. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención. La Asociación Civil de Gobierno le damos las gracias al doctor